Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Damos gracias al Señor por esa vida que nos da. Siempre me gusta dar gracias al Señor por esa vida, por ese despertar que cada uno de nosotros tenemos. Si usted abrió sus ojos, todavía está en, en esa bendición que el Señor nos da de prestarnos la vida sobre esta tierra. Gracias a Dios por ello y gracias a Dios por estar ustedes acá acompañándonos en el programa Mujer Redimida, donde compartimos consejos de la vida diaria. Y pues ahora estamos en el libro de Proverbios tratando de estudiarlo, tratando de sacar tesoros de ahí, de ese libro de Proverbios, y que el libro de Proverbios nos alimente, nos dé esos consejos que tiene ahí para cada uno de nuestros corazones y podamos vivir una vida en victoria, una vida abundante. Ese es el propósito del libro de Proverbios. Así es que gracias por estar con nosotros. Esperamos que nos disfrutemos estos estudios. Yo en lo personal me los estoy disfrutando mucho. Yo sé que muchos quizá no tienen el tiempo específico para poder estudiar la palabra, pero esta es una buena oportunidad y le invitamos a que usted lo pueda hacer con nosotros. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún tema que usted quiera que toquemos específicamente, no dude en marcar en su WhatsApp el 502 41 14 34 30 y poder enviarnos un mensaje con su pregunta, con su duda, con ese tema que a usted le gustaría que estudiáramos. Así es que esperamos su mensaje y estamos aquí para servirle, ¿verdad, Arnita? Amén, así es. Y bueno, qué bonito, porque a veces tal vez no tenemos tiempo, pero a veces aprovechamos en el tráfico o mientras estamos haciendo los quehaceres a poner esa programación que nos puede ayudar también a ser edificados, a aprender más del Señor y a tener esa comunión perfecta con Él. Y yo creo que eso es parte de lo que el libro de Proverbios también nos enseña, ¿verdad? Porque, claro, la sabiduría de la que habla, pues proviene del Señor y nada más y nada menos que Él es quien nos puede ayudar a poder adquirirla. Y yo me ponía a analizar, Normita, porque muchas veces vemos que hay cosas que el Señor tiene para nosotros, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué queremos nosotros sabiduría? ¿Para qué queremos aprender más de su palabra? ¿Será para conocer nada más, saber que hay un Dios o tener pues una cultura general de lo que Dios hizo? ¿O para de verdad vivirla y poder comprender y tener esa comunión con ese Dios todopoderoso? Entonces, yo creo que la segunda opción es la más importante porque, claro, el libro de Proverbios junto a el libro de Salmos y Job nos enseñan mucha sabiduría y en sí toda la Biblia. Pero es muy importante que analicemos este tipo de objetivo porque o nos podemos voltear a hacer como cuando el Señor Jesucristo vino, había gente que conocía de la ley y la ley sobre cómo Moisés había, pues a través de nuestro Señor, obtenido esos mandatos y etcétera, pero la sabían y no la vivían, simplemente la usaban para beneficio propio. Igualmente la sabiduría. La sabiduría es algo que podemos usarlo para beneficio propio, para yo crecer intelectualmente, para escalar a algún nivel social, o realmente la puedo usar para ser una fuente de ayuda para aquellos que me rodean y de esa misma manera, a través de la ayuda del Espíritu Santo, ser ayuda para aquellos que están necesitados de palabras de sabiduría, palabras de verdad. Y eso pues yo creo que debe ser nuestro objetivo. No volvernos como aquellos fariseos que en algún momento tenían la ley a su favor, conocían de la ley y su función principal era esa, poder instruir al pueblo de Israel, poder dar a conocer los mandamientos y cómo el Señor quería que viviésemos, pero
en algún momento se desviaron y la agarraron para beneficio propio, ¿verdad? Incluyendo ahí cosas desagradables para el Señor. Y entonces hoy a nosotros el Señor nos llama a aprender sabiduría a través del libro de Proverbios, a través de estos programas. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos está llamando? Evidentemente, en el tiempo que estamos viviendo es muy importante que sepamos, que conozcamos, que indaguemos. ¿Por qué? Porque es muy fácil ser engañado por medio de la tecnología. Hoy la IA que ha avanzado tanto, inclusive puede usar la misma voz de una persona, puede usar la figura de una persona y hacer como que esa persona está hablando, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos muy cercanos o muy sensibles a poder ser engañados si nosotros no nos preparamos. Y yo creo que la forma importante que nosotros busquemos esta preparación es la forma espiritual, porque ahí aprendimos que el libro de Proverbios nos ayuda a discernir, hace sabio al sencillo, dice su palabra, nos ayuda a comprender aún más lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que usted que está ahí acompañándonos a través de la radio, para nosotras es una bendición poder estar aquí con ustedes. Y pues si usted quiere también ahí ayudarnos con estos estudios, puede escribir al 502-4114-3430 y ahí pues vamos a seguir hablando. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque la sabiduría no solo nos ayuda a comprender más de nuestro Dios, pero también es una recompensa que nos da el Señor a través de ella y podemos recibir diferentes cosas, entre ellas la protección del Señor y muchas cosas que vamos a ver hoy, ¿verdad, Normita? Amén. Las recompensas de la sabiduría pues vienen después de nosotros haber estudiado que la sabiduría nos llama a escuchar su voz. O sea, yo me ponía a pensar qué respetuoso es Dios que primero nos invita a escuchar su voz, ¿verdad? Porque esta personificación de la sabiduría, ya se me está trabando la lengua, esta personificación de la sabiduría es el mismo Dios, ¿verdad? Que nos está invitando a adquirir esa sabiduría que necesitamos para vivir la vida. Y lo que decíamos en el programa anterior, no es una sabiduría terrenal, no es una sabiduría humana, es una sabiduría de lo alto, una sabiduría que no cualquiera la tiene. Y uno de los versículos que vamos a ver hoy me encanta porque dice que el Señor en una versión, en la versión NTV, dice que le da al justo, al honrado, le da el sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos tenemos un sentido común, ¿verdad? El sentido común es algo elemental para vivir, ¿verdad? Y nosotros no muchas veces tenemos ese sentido común en nuestra vida para poder vivirla, para poder tomar decisiones. Hay decisiones que decimos, es que eso es sentido común, pero si aquí nos está diciendo que el Señor es el que da el sentido común, quiere decir que aquellos que no han oído la invitación de la voz de la sabiduría no tienen ni siquiera un sentido común. Hemos visto gente, como decía anteriormente, que es gente terca, es gente necia, que no le entra la sabiduría por ningún lado, pero es porque no toma la invitación de Dios para escuchar su palabra. Muchos están por ahí divagando en el mundo. El Señor es bueno y le ha dado la inteligencia a muchas personas para trabajar, para hacer inventos, para hacer 1,000,000 de cosas buenas para nuestro desarrollo en este mundo, pero muchas veces no hay esa sabiduría de vida. Muchos saben cómo ganar dinero, son expertos en finanzas y en no sé qué más cosas, pero no tienen un sentido común, no tienen un sentido de una vida abundante, un sentido de una vida que nos lleve realmente a la victoria y que al final de la vida, cuando yo ya esté entregando el equipo, como decimos aquí, ¿verdad? Yo diga, he peleado la buena batalla, he ganado la fe, por cuanto me espera la corona de vida, como lo decía Pablo, ¿verdad? Estar satisfechos de lo que hicimos, estar conscientes de que yo cumplí el propósito por el cual el Señor me había enviado a este mundo. No sé si
Hay personas que no tienen a Cristo, que nunca han estudiado la palabra del Señor, que cuando estén muriendo estén diciendo, he cumplido el propósito, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Y entonces tenemos que saber que la invitación de la sabiduría a escuchar su voz es algo muy importante, en lo cual podemos ver el respeto de Dios al ser humano, el libre albedrío que nos da para invitarnos a escuchar su voz. Si nosotros la queremos tomar, vamos a ser nosotros los ganadores, pero si no la queremos tomar, pues Dios respeta y dice, bueno, en otra ocasión será, ¿verdad? Porque el Señor siempre está dando oportunidades al ser humano para que escuchemos su voz y seamos esas personas que quieran vivir una vida íntegra. Y ahora nos da en este capítulo 2, que vamos a pasar al capítulo 2, no sé si tú todavía tenías algo del capítulo 1, Almita. No, yo creo que va muy apegado porque en el capítulo 2, en el capítulo 1, pues termina mucho con lo que pasa con aquellos que rechazan la sabiduría de Dios, pero lo platicamos un poquito de cómo es insensatez y es rechazar realmente a Dios directamente, ¿verdad? Y entonces yo creo que vamos a irlo desarrollando a través de estos capítulos que vienen más adelante. Algo muy importante que vamos a ir descubriendo en Proverbios es que en algún momento suena tal vez repetitivo, podríamos decirlo, pero lo que pasa es que recordemos que a veces depende de las circunstancias en que se dijeron, a veces el contexto de lo que se está hablando es muy importante, pero también Proverbios nos hace la figura de una mamá, un papá que está aconsejando, y muchos de nosotros podríamos decir, se asemeja a nosotros como padres. Les decimos a nuestros hijos, te tienes que lavar los dientes, y es algo de todos los días hasta que ellos se van acostumbrando, ¿verdad? Y entonces yo creo que Proverbios de alguna manera nos viene a hablar de esa manera, como ese padre, esa madre con amor, y que constantemente va a irnos recordando algunos consejos que tal vez ya vimos en capítulos anteriores. Pero entonces creo que vamos a irlo desarrollando a través de diferentes programas. Bueno, entonces este capítulo 2 nos da a conocer esas recompensas que cada uno de nosotros podemos obtener oyendo la voz de la sabiduría, oyendo esa voz de Dios y apegándonos a esa palabra de Dios, viviéndola, practicándola cada día en nuestra vida, que se vuelva una práctica diaria en cada paso que nosotros demos, ¿verdad? Entonces, debemos darnos cuenta que estos dichos que dice el sabio Salomón acá en Proverbios, perdón, no se encuentran aquí solo porque se ha reunido de forma descuidada, de forma por casualidad, sino que tuvo el cuidado de aplicarlos a cada una de las situaciones, me imagino, de su vida, ¿verdad? Como él también aconsejó a su hijo, como él pudo ver situaciones de la vida, porque eso es lo que dice al principio de Proverbios, ¿verdad? Que Salomón tomó proverbios de la vida de otras personas para poder darnos a nosotros estos consejos sabios y no están así como tirados por casualidad, tirados descuidadamente, sino que realmente Dios se preocupó que cada cosa estuviera en su lugar y que si hay proverbios que se repiten, como tú lo decías en otros capítulos, vamos a ir viendo la importancia. Cuando el Señor dice 2 veces las cosas es porque tienen importancia, y si el Señor la repite 3 veces es porque tiene demasiada importancia. Entonces la educación de los hijos en Proverbios es sumamente importante, y vamos a ir viendo cómo a lo largo de Proverbios nos está dando esos tips para guiar a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos. Entonces, como padres no tenemos excusa de decir, es que nadie me dijo cómo, ¿verdad? Y a veces decimos, y hasta yo lo he dicho, nadie estudia para ser padre. Claro que no, pero en la Biblia tenemos consejo para ser un buen padre, ¿verdad? Entonces tenemos un desafío, un reto
representado por un padre, por una madre, por un joven que es aconsejado, y tenemos el reto de cuando salimos de estudiar, o cuando salgamos más bien de estudiar Proverbios, tenemos que salir siendo unas personas sabias, unas personas que tengan un sentido común de la vida, unas personas que tomemos mejores decisiones. Entonces, si tú estás escuchando este programa y estás escuchando varios programas de Mujer Redimida, de cómo estudiamos acá Proverbios, tenemos un compromiso al final de estos estudios, de esta temporada que nos está llevando a ser más sabios, a tener más sabiduría en las decisiones que tomamos. Mi esposo dice algo bien cierto, porque muchas veces se acercan a él y le dice, hermano, ayúdeme a orar porque estoy pasando esta y esta situación. No, esta situación no es de orar, sino que es de accionar en la autoridad que el Señor nos ha dado, tomar buenas decisiones y accionar, porque no vamos a estar, por ejemplo, tenemos una deuda y la deuda está creciendo y no vamos a estar orando un año, porque esa deuda va a llegar a 1 millón y nosotros orando todavía, ¿verdad? No, las cosas que hay que tomar acción y punto, se acabó. Entonces, hay que incrementar nuestro conocimiento sobre la palabra del Señor. Tenemos que aprender a escuchar la voz de la sabiduría, agudizar nuestros oídos, porque el oído es la ventana de nuestra mente y de nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces cuando entra un buen consejo por nuestros oídos, nosotros tenemos que llevarlo inmediatamente a la mente y al corazón para que lo analicemos y permanezca, si es bueno que permanezca, y lo malo pues desecharlo inmediatamente, cerrar nuestros oídos a eso malo que viene a querer invadir nuestra mente, ¿verdad? Entonces, vemos que el mensaje central de Proverbios es: el temor del Señor es el principio de toda sabiduría. Primero tenemos que venir a Él teniendo ese temor de Él, no un temor de miedo, sino un temor reverente en el cual tenemos el respeto y tenemos la confianza de que Él nos va a dar consejos que verdaderamente son útiles y que son verdaderos. Yo les decía en alguna ocasión, en algún programa, nadie que ha seguido las instrucciones de la Biblia se ha equivocado. Solamente que tergiversemos las escrituras y las volvamos a nuestra manera y antojo, vamos a equivocarnos. Pero la persona que ha seguido los consejos que aquí se encuentran en la escritura no se ha equivocado en su vida, más bien el Señor ha bendecido su camino. Entonces, en esa lección anterior está la invitación a oír la voz de la sabiduría y vimos de algunos de las consecuencias peligrosas de correr tras malas compañías, de oír ese consejo de malas compañías. Y en esta lección o en este programa vamos a ver que la sabiduría promete protegernos de esos peligros. Ya cuando nosotros oímos la voz de la sabiduría y aceptamos que venga a nuestra mente y a nuestro corazón, ella promete protegernos de estos peligros como las malas compañías. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener la sabiduría de decir, no, esto no conviene. No, con estas personas no me conviene andar. Ya vamos a tomar mejores decisiones. No tengo que estar bromeando con estas personas, no tengo que estar perdiendo mi tiempo acá. Mejor voy a ir a la casa, voy a ir a leer mi Biblia, voy a ir a orar, porque vamos a tomar mejores decisiones. Y podemos ver también otro contraste del capítulo 1, que fue la sabiduría que clamaba por aquellos hombres, mujeres, jóvenes que quieran escuchar su voz. Ella buscaba oyentes, pero ahora
en el capítulo 2, se le aconseja a ese joven que atesore esa sabiduría, que la busque. Dice, clama por la sabiduría, búscala como a un tesoro. Entonces, cuando se juntan estas dos, tanto la sabiduría clamando para que la escuchen con aquel muchacho o mujer u hombre que esté buscando esa sabiduría, que en algún momento está clamando porque la escuchen, y se encuentran estos dos, una con el anhelo de encontrar a alguien que le escuche y otro con el anhelo de escuchar. Entonces ahí se hace, ahí hay química, ahí se hace la unión perfecta. ¿Por qué? Porque se encuentran dos partes que verdaderamente quieren dar, quieren ceder. Entonces, aquí en este capítulo vamos a encontrar 3 puntos principales. El tener la sabiduría requiere una búsqueda diligente. El número 2 es la sabiduría proviene solo de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 1 y vamos a verlo en el capítulo 2 también. El número 3 es la sabiduría cuida a aquellos que la reciben, Almita. Amén, así es. Y yo creo que es bien interesante porque ahí podemos también aprender cómo guardar esa sabiduría, cómo es que nos guarda, cómo acciona, o la importancia de adquirir esa sabiduría en nosotros. Me llama la atención cómo el Señor habla acá del corazón, ¿verdad? Él le dice, hijo mío, si recibes mis palabras en tu mente, guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría y inclinas tu corazón a la prudencia. Está tocando varias partes importantes. Tu mente. Y está hablando también del corazón. O sea, guardarlo en la mente y en el corazón, dice, es algo que tiene que ser un esfuerzo. Algo, como tú dices, que se tiene que desear, que debemos de comprender que la sabiduría no es solo leer, decidir, analizar y ahí se quedó, porque muchas veces creemos que con pasar ya el capítulo de lo que hemos leído ya adquirimos esa sabiduría. Con escuchar el programa hoy yo ya tengo sabiduría, o con hablar hoy del programa yo ya tengo sabiduría. No es así. No. Recordemos que esto es algo constante. Es algo, por eso el Señor dice, guarda en tu mente. ¿Está hablando a memorizar? Podríamos decir, me está diciendo que lo memorice. Pero yo creo que es algo diferente. Claro, es importante que tratemos de retener esos versículos, de que estén en nuestro corazón. Y podríamos decir, a mí me cuesta, yo no puedo memorizarlos. Pero aquí es donde viene esa intención del corazón, en donde queremos poner nuestra mente en poder aprender del Señor y que Él nos instruya. Y en el momento de la prueba, esto va a venir a nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros podemos comprender que guardarlo en la mente y tener nuestro corazón a la prudencia, que definitivamente es estar dentro de estas palabras, es estar prevenido, querer aprender. Todo esto viene en la práctica. Todo esto viene en querer esa continuidad y comunión con el Señor. Podemos tener un ejemplo muy claro. Salomón, un hombre muy sabio, inicia su reinado pidiéndole sabiduría al Señor porque él quería gobernar ese pueblo grande que ante sus ojos, pues él era un joven muy pequeño y él sabía, instruido por su padre David, y también vio a su padre cómo él tenía esa comunión con Dios, y él dice, bueno, yo lo que te pido, Señor, es que me dejes saber cómo guiar a este pueblo, que yo pueda saber guiar a esta gente que es mucha. Y el Señor le agrada esa petición de sabiduría. Pero vemos más adelante que hay un descuido ahí. Salomón empieza a tener ahí esposas de diferentes lugares, culturas, y de cierta manera ellas inclinaron su corazón hacia otra cosa. Y aquí es donde está la inclinación de nuestro corazón a la prudencia. Es mantener esa comunión con el Señor y no cortarla, no desviarnos. Hoy, esas mujeres que representaban otras culturas para Salomón y que de alguna manera lo desviaron, inclusive a dar ahí ofrendas, a hacer diferentes cosas delante de esos otros dioses, hoy se puede decir que pueden ser también
situaciones que nos pueden desviar también a nosotros. No precisamente puede ser una pareja, puede ser mi amor a otras cosas. Tal vez yo puedo amar demasiado a mis hijos que estoy sustituyendo la comunión de Dios por estar, que estemos siempre en comunión con el Señor y no desviar nuestra vista a cosas. Hablábamos de que Salomón pues tuvo esa distracción que fueron las mujeres que él adquirió por hacer ciertos tratos con reinos alrededor y que eso también lo llevaron a obtener tantas riquezas, pero de cierta manera inclinaron su corazón hacia las cosas que no eran gratas a Dios. Y aquí el Señor nos está llamando a inclinar nuestro corazón a la prudencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la práctica de sus mandatos y de los consejos que Él nos ha dejado. Yo puedo tener el libro de Proverbios memorizado del primer capítulo hasta el último capítulo, pero la forma en que yo aplique lo que he aprendido es la importancia de hacerlo, porque como te decía, la comunión con Dios, el poder ser guiados por su Espíritu nos va a llevar a no inclinar nuestra mente ni nuestro corazón a otras cosas que no sean gratas. Te ponía el ejemplo de Salomón, cómo él se desvió a través de esas esposas que tuvo y en algún momento se apartó y ofreció ahí diferentes cosas a otros dioses, dice la palabra, ¿verdad? Inclinó su corazón a otra cosa y hoy en día eso puede convertirse o puede ser como inclinarnos a algo que apreciamos mucho, el trabajo tal vez. Yo no voy a la iglesia porque necesito ir a trabajar, hacer horas extras porque necesito ganar más dinero. Hay tantas cosas que en nuestro corazón pueden desviarnos y que podemos confundirnos y hacer a un lado la prudencia y la sabiduría de Dios. Así que la intención de esto es que comprendamos que a través de poder aprender sabiduría, a través de pedir sabiduría al Señor, tenemos que hacer ciertas acciones importantes. Primera, aceptar y atesorar, como dice esa palabra. Aceptar es un significado de recibir, acumular o atesorar. Esto implica una enseñanza, el querer aprender cada vez más y que podamos darle el tiempo para que podamos leer su palabra. Y al inclinar nuestro corazón, recordemos que el corazón representa el núcleo de nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestra vida interior. Y cuando nosotros lo inclinamos para adquirir sabiduría y entendimiento, nos vamos a esforzar para buscarla. Vamos a ser esforzados, vamos a desear con todo nuestro corazón, nuestra voluntad va a estar puesta en aprender del Señor. Y bueno, el corazón debe ser aplicado a la comprensión. Dicen, no va a suceder por accidente. La sabiduría no va a ser solo porque yo leo los proverbios, sino porque hay una intención y una fuerza en mi corazón de atesorar esos tesoros y de poder ponerlos en práctica en mi vida. Yo creo que esto es lo que el Señor nos está llamando hoy a hacer, a poner en práctica su palabra, a estar preparados y a ser sabios, porque como les decía, son tiempos muy difíciles en donde la verdad se hace mentira y la mentira se dice que es verdad. Y eso creo que lo podemos ver en diferentes situaciones. Así que yo creo que Proverbios está hablándole a un hijo, pero nos habla tanto a jóvenes, adultos, a personas más avanzadas, a los que no saben, a los que saben mucho. El Señor nos habla a través de Proverbios para que la sabiduría entre a nuestro corazón, pero todo está basado también en Cristo Jesús. Yo no voy a aprender o no voy a adquirir esa sabiduría real hasta que yo no reciba a Cristo en mi corazón, porque el que me va a dar el fundamento de aprendizaje es Él a través de su Espíritu Santo. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, voy a poder usar el libro de Proverbios para tener consejos para mi vida. Pero esto no va a estar enfocado en lo que Dios quiere para mí, sino en lo que yo quiero para mí. Es como lo que les hablaba a los fariseos. Ellos conocían la ley y sabían que la ley venía de Dios y que había dentro de las escrituras un Mesías que venía, pero teniéndolo enfrente no lo conocieron y no lo recibieron, dice su palabra. Y entonces la ley que había venido para mostrar el pecado que había en nosotros,
a través de Cristo Jesús venía a ser erradicada y cambiada a la gracia, al amor, a la salvación. Nadie podía ser salvo a través de la ley, porque nadie podía cumplir todos los estatutos. Eso nos venía a enseñar la ley. Y ahí el mismo en Romanos 3 nos habla de cómo el hombre es malo, la maldad del hombre y lo que todos nosotros tenemos en nuestro corazón. Asimismo viene el libro de Proverbios a darnos y a enseñarnos la sabiduría. Pero si yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo no voy a poder ejercer la sabiduría conforme a lo que el Señor quiere que se haga en mi vida. Amén. Aquí me llama la atención que comienza con ese hijo mío, ¿verdad? Y es como que este hijo ya estuvo de niño en el hogar, ya le enseñaron, porque en Israel la ley y los profetas se la tenían que aprender, por lo menos la ley de memoria, ¿verdad? El Torá se lo tenían que aprender de memoria. Entonces, es como que este hijo ya recibió esa instrucción de pequeño en su casa, ahora le toca que salir a enfrentar situaciones de la vida. Y Salomón acá, pues, muestra consejos que le van a servir a este hijo para la vida diaria, ¿verdad? Para su crecimiento no solo físico, sino moral, espiritual, y que él pueda tener una mejor vida, ¿verdad? Una vida con sabiduría, y recibe ese consejo de una persona sabia, de una persona que se ve aquí con cierto amor, con cierto cariño, hablándole, ¿verdad? Y dándole esos consejos de amor, de paciencia, y vemos cómo hay ciertas frases que comienzan con sí. Si recibieres mi palabra, si guardares mis mandamientos, si tu oído está atento a la voz de la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Entonces, estas frases son como, si haces esto, hay una condición, ¿verdad? De actuar, como lo decíamos al principio, una constante búsqueda, una diligencia en la búsqueda de la sabiduría. Si no tengo yo esa diligencia de buscarla, yo puedo leer la Biblia todos los días, pero no me está entrando nada en mi cabeza, no me está entrando nada en mi corazón, no la estoy practicando. Entonces, acá Salomón le dice a este hijo, si recibieres mis palabras. Esa frase tiene mucho que ver con cómo le va a ir en la vida recibiendo, pero no solo leyendo la palabra del Señor. Nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida en este tiempo, no solo leyendo la palabra del Señor 20 minutos al día, por ejemplo, sino estoy entendiendo lo que estoy leyendo realmente, no leer por leer. El otro día platicábamos con mi hija y le decía yo, fíjate que está emocionante la lectura de los Hechos, porque ahí cuenta toda esa trama en que Pablo se convirtió y tuvo que ir ante reyes, ante gobernadores a hablarles del evangelio, y lo quieren meter preso, y él argumenta y él dice y les habla del evangelio, y aquel gobernador le dice, por poco me convences de lo que me estás diciendo. Entonces yo le estaba contando que estaba emocionante mi lectura porque estaban contando esta historia de Pablo, y me dice, yo ya leí todo eso y no había entendido nada. Hija, le digo yo, es que leemos solo por leer. Nos dicen, vamos a leer la Biblia en un año y bla, 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 leemos y no entendemos. Y a nosotros nos pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Muchas veces estoy leyendo y cuando me veo, estoy pensando en 1000 cosas más, menos en lo que estoy leyendo, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo, si recibes mis palabras,
pero no es solo leer, sino entender lo que estoy leyendo, ¿verdad? La frase prosigue: hijo mío, si recibes mis palabras, las palabras de Dios tienen que ser recibidas voluntariamente en el corazón del hijo, ¿verdad? Aquí es como que el Señor nos está hablando a nosotros. Si nosotros recibimos voluntariamente esas palabras, sus mandamientos han de ser guardados y acumulados en nuestro corazón como la cosa más valiosa que nosotros tengamos en la vida. Y luego sigue: y mis mandamientos guardar dentro de ti. Por ejemplo, cuando nosotros nos alimentamos, esos alimentos vienen a ser parte de nosotros. Así es la palabra de Dios y la sabiduría. Cuando nosotros no la comemos, hablando espiritualmente, cuando nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, esto viene a ser parte de nuestra vida, así como los alimentos forman parte de nuestra vida y los usamos, o nuestro organismo los usa para reconstruir nuestro cuerpo, para darnos fuerza, para que estemos saludables. Así mismo es la palabra de Dios. Esa palabra nos viene a ser fuertes espiritualmente, saludables espiritualmente, para que estemos alerta siempre, ¿verdad? Porque una persona desnutrida no puede estar alerta. Una persona que no está al 100 en su alimentación no puede estar alerta. Entonces, aquí vemos cómo es necesaria la palabra del Señor en nuestra vida espiritual. Estar atento tu oído a la sabiduría, le dice. Aquí nos está hablando de esa ventana que nosotros tenemos de nuestra mente, ¿verdad? Todo lo que tenemos acá afuera es una ventana para lo que tenemos interior. Todo el Señor nos dice en su palabra: cuidemos nuestros oídos, ¿qué estamos escuchando? Cuidemos nuestros ojos. Inclusive cuando estamos chiquitos en escuela dominical cantamos un coro que dice así, ¿verdad? Cuidadito mis ojitos lo que veis, cuidadito mis oídos lo que oís, y cuidado mis manos que tocáis, o mi boca lo que habláis. Entonces cada uno de nuestros sentidos es una ventana para hacer crecer o hacer menguar lo que está dentro de nosotros. Nuestro espíritu va a crecer según lo que nosotros metamos allá adentro, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, inclina tu oído, mantén tu oído abierto para escuchar esa palabra de Dios. Porque el destino final de lo que entra por el oído, ya les dije, va a ser el corazón y la mente. Y cuando la palabra de Dios llega al corazón, produce entendimiento. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando la palabra, se los voy a volver a repetir, cuando la palabra de Dios llega al corazón, produce entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos. Y aquí sigue el sí, ¿verdad? Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Si nosotros estamos dispuestos a oír esa voz de la prudencia, la sabiduría nos va a librar de muchas cosas, ¿verdad? A veces la sabiduría es ser prudentes. Por ejemplo, andamos en el tráfico, dan ganas muchas veces de pelear porque se nos atraviesan, porque se nos cruzan, porque casi nos chocan. Entonces dan ganas de contestar, dan ganas de maltratar a la persona, pero la prudencia nos dice silencio, ya no digas nada. La prudencia nos está diciendo: puedes tener un mayor problema. ¿Cuántas veces no hemos visto que se baja alguien con pistola y mata al otro que le dijo un par de palabras ahí? Entonces, aquí nos está diciendo: si clamares o inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Aquí nos está llamando a que nosotros anhelemos, a que nosotros busquemos esa sabiduría. Pedro lo expresa de la siguiente manera ahí en Primera de Pedro,
2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros debemos desear esa palabra, esa sabiduría que viene directamente de la boca de Dios para nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos cómo los pajaritos comen del piquito de la mamá. Así nosotros tenemos que anhelar esta leche no adulterada, esta leche que no tiene químicos, que no tiene invasores de afuera. Cuando la leche materna viene a alimentar el bebé, es pura, es una leche que hasta le dicen a uno, mire, no coma tal cosa, no coma la otra, porque le va a hacer daño al bebé, porque viene a salir en la leche. Pero la leche que el Señor nos da es una leche espiritual no adulterada, no tiene contaminantes, no tiene cosas que nos puedan hacer daño, sino todo se aprovecha para bien. Todo lo que nosotros mamemos o nos alimentemos con esa leche no adulterada viene a ser para bien de nuestro cuerpo. Entonces, cuando un bebé viene o tiene hambre más bien, vemos que está llorando y nosotros vamos y le preparamos su biberón o vamos y nos acostamos junto a él para amamantarlo. Y ese bebé, cuando siente que ya estamos cerca, empieza a patalear y empieza como ansioso a querer mamar, a querer tener esa leche en su boca porque tiene hambre. Así debemos ser nosotros. Anhelar, como dice el apóstol Pablo aquí, esa leche no adulterada, anhelarla. Cuando nosotros tengamos hambre, estemos ansiosos de recibir esa palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la iglesia? Yo veo, Almita, que muchos llegan y están con el teléfono todo el culto. Miro muchachos que están chateando toda la hora del servicio, toda la predicación, en lugar de ver la Biblia en el teléfono, lo que hacen es ponerse a ver redes sociales, a ver o a chatear con alguien. Entonces se pierde, se derrama la leche, se pierde el alimento, lo estoy desperdiciando. Entonces vengo a padecer de una desnutrición espiritual y de una fatuedad, podríamos decir, no sé si esa es la palabra. Nos quedamos fatuos porque no escuchamos sabiduría, no escuchamos la palabra del Señor. Yo te aseguro que si me paro en la puerta de la iglesia a preguntarle a todos los hermanos de qué se trató la prédica, un 10% tal vez me podrá decir con exactitud de qué se trató la prédica. Otros me dirán solo el título del mensaje, otros me dirán un versículo del cual se habló, pero alguien que me diga realmente de qué se trató la prédica y qué le quedó en su corazón, un 10%. De un 100%, un 10% es muy poco. Y peor ahora con este aparatito, ¿verdad? Que nos quita tanto la atención. Entonces, debemos anhelar esa leche no adulterada que nos dice Pedro acá y poder alimentarnos de una manera más, que anhelemos más ese alimento, ¿verdad? Que nos emocionemos como ese bebé que tiene hambre y que quiere mamar, que quiere tomarse su biberón, que nos emocionemos cuando vayamos a escuchar esa palabra de sabiduría, esa palabra de Dios como lo dice aquí en Proverbios. Amén. Y vemos cómo es algo que va en crecimiento, digamos, porque cuando leamos esos mismos versículos en la Nueva Traducción, vamos a ver, dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tu oído a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Aquí le está diciendo, pon atención, esfuérzate, ten el deseo de querer entender. Y después dice, clama por inteligencia y pide entendimiento.
¿qué pasa? Que si yo me voy a esforzar, si yo quiero proponerme en mi corazón el poder aprender más del Señor o el ser guiados por su sabiduría, voy a entender que necesito pedir sabiduría. La misma palabra dice, si necesitan sabiduría, el que esté falto de sabiduría, pídala y yo la daré poquito ahí más o menos para que la entiendan. No, la palabra dice en abundancia. Entonces, cuando hay ese deseo de inclinar nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios, aprender de Dios, a ser guiados por su palabra, va a haber también ese sentimiento de que somos incapaces muchas veces de comprenderla, de que somos incapaces humanamente y vamos a querer pedir sabiduría. Y el Señor dice, está bien, qué bueno, que se den cuenta que necesitan sabiduría, pídanla y el Señor la va a dar en sobreabundancia. Y después dice, clama por inteligencia y pide entendimiento, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. ¿Qué pasa? Que cuando yo me doy cuenta de la importancia de esta palabra, he pedido sabiduría, he aprendido a entenderla un poco más, voy a tener ese deseo en mi corazón de buscarla como esos tesoros escondidos. ¿Por qué? Porque es lo que te pasó a ti al leer el libro de Hechos. Empiezas a comprender lo que pasó en la historia, a vivir lo que vivió ese personaje, en este caso Pablo, y ver cómo la mano del Señor se fue moviendo en un corazón que era duro, un corazón que creía que estaba haciendo las cosas para el Señor, y el encuentro con Jesucristo lo cambia todo y le enseña, no, tú vas por mal camino, pero tienes el conocimiento y yo lo voy a usar para mi bien. Y entonces vemos cómo el Señor pone en nuestro corazón el deseo y deseamos más, queremos buscarlos como tesoro escondido. Ojalá pudiésemos hacerlo continuamente. Ojalá en nuestra vida esa fuera nuestra prioridad. Y tristemente luchamos contra muchas cosas que en el camino se nos van cruzando. En la vida cristiana también, dentro de la misma iglesia, como tú dices, muchos no retienen la palabra. Son como esas semillas que caen sobre piedra por el camino. Y tristemente, porque no estamos enfocados o no tenemos el deseo de buscar esos tesoros y atesorarlos en nuestro corazón. ¿En qué podemos luchar? ¿O cómo es que nosotros luchamos hoy? Claro, hay una lucha continua que es espiritual, dice su palabra también, pero a veces hay cosas que nos sirven como de estorbo, digamos, la misma naturaleza humana, nuestra carne. A nuestra carne se resiste a todo aquello que en muchas ocasiones es bueno para nosotros, pero nuestra carne se aburre, prefiere pensar en otras cosas. A veces empezamos a leer la Biblia y ya nos está dando sueño o no la entendemos y solo vamos leyéndola en neutro, como cuando va un carrito en bajada y lo ponen en neutro para gastar menos gasolina a veces nosotros nos quedamos de esa misma manera. Esa es una lucha contra nuestra carne. Es pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la voluntad, porque muchas veces nos distraemos y eso que estamos haciendo se convierte en tiempo perdido o malgastado, ¿verdad? Porque no hemos aprovechado. También a veces luchamos contra el deseo de obtener resultados inmediatos. Queremos leer y decir, bueno, hoy me voy a memorizar este versículo. Y empezamos en nuestra mente a querer repetirlo. Ya se me quedó. Al siguiente día no nos acordamos ni la primera palabra con la que iniciaba. Pues eso es a veces que nos debilita y nos dicen, no, está muy difícil, mejor ya no sigo. Es un deseo de obtener resultados inmediatos. Y aquí esto nos enseña que es algo de continuidad. Es algo que si nosotros buscamos un tesoro cuando estamos viendo tal vez una película o cuando estamos en algún juego que se busca tesoros, etcétera, nos esforzamos. Estamos buscándolo y luchando y no va a ser algo rápido. Lleva un tiempo en el cual nosotros vamos ahí quitando todo estorbo, llegando a la senda correcta. Asimismo es la palabra, poco a poco, y vamos a ir viendo los resultados. El afán de nuestras responsabilidades diarias también es uno de los problemas que repercute mucho en cuanto a ese deseo de querer buscar de la palabra. Estamos con tantas cosas que tenemos que hacer que no dedicamos el tiempo a la lectura y menos a la oración.
El tiempo en sí creo que es uno de nuestros enemigos, podríamos decir, porque hoy el tiempo se pasa demasiado rápido, nos entretenemos en una cosa y cuando vemos ya pasó una hora y necesitamos hacer más, etcétera. Pero aquí el Señor nos está diciendo, afina tus oídos a la sabiduría, clama por inteligencia y búscalos como si fueran plata. Si yo los voy a buscar como si fueran plata, como que si fueran esos tesoros escondidos, voy a luchar contra todas estas cosas que me puedan distraer. Mi carne, el deseo de tener las cosas para allá, mis responsabilidades diarias. Yo voy a poder planificar y decir, bueno, aquí hay un tiempo en el que yo quiero dedicarle a mi Señor y quiero aprender de su sabiduría para poder tener esta vida que Él tiene para mí, que Él quiere para mí. Entonces ahí en el versículo 5 dice, entenderás el temor de Jehová. Aquí dice en otra versión, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. O sea, digamos que es una carrera la que nosotros tenemos que iniciar, pero iniciarla ya para poder ir venciendo esos obstáculos y ganando con ellas cada vez un poquito más entendimiento, más sabiduría, más comprensión, más deseo, y vamos a poder obtener esos tesoros que el Señor tiene. Y la sabiduría no es que el Señor no quiera darnos la sabiduría, Él nos ha dotado de cierta sabiduría, pero conforme nosotros vamos aprendiendo más y más de Él, vamos a entender y vamos a conocer más de su palabra, y esa sabiduría nos va a ayudar a tener mejor discernimiento, mejor conocimiento de las cosas, a tomar mejores decisiones, a poder ser guiados por Dios para hacer su voluntad. Es muy interesante, ¿verdad? Porque el temor del Señor sabemos que no es un temor de mejor no me acerco a Él porque Él es grande, maravilloso, poderoso y con una sola palabra puede deshacerse de mí. No, es un temor en cuanto a respeto, a saber que es un Dios todopoderoso y que debemos honrarlo con nuestra vida y con nuestras acciones. Y yo creo que ahí el Señor nos va a enseñar y nos va a dar esa comprensión. Y si nos esforzamos en buscar la sabiduría, tal vez vamos a fallar en algún momento de nuestras vidas, pero todo eso va a ser para aprendizaje nuestro y vamos a comprender que hay un propósito. Hay un propósito en todo lo que vivimos y cómo el Señor va a ir ahí obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bueno, el tiempo se nos fue. Se nos fue. Rapidísimo. Yo no sé qué está pasando con Proverbios, pero se nos va el tiempo muy rápido. Pero ya por lo menos aprovechamos dos versículos o 3 del capítulo 2, ¿verdad? Y no se pierda los próximos programas. Usted le prometemos que va a salir una persona más sabia, como dice aquí, si usted atesora los consejos de esta palabra que se está diciendo acá en Proverbios. Así es que le invitamos a que el lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana usted pueda unirse con nosotros a estudiar la palabra del Señor. No importa si usted está ahí haciendo oficios domésticos, está trabajando, está haciendo sus quehaceres diarios, pero está escuchando la palabra del Señor, yo le aseguro que más de algo nos queda en el corazón y nos va a ayudar a ser personas sabias. Así es que gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos en este viaje en Proverbios, ¿verdad? Y gracias por sus saludos. Creo que había un saludito por ahí, déjenme ver. Sí, hay un par de saludos acá. Dice, muy buenos días, hermana Normita y Almita. Nos da mucho gusto escucharlas. Muy interesante enseñanzas, son de edificación para mi vida. Muchas gracias, que nuestro Padre Celestial las bendiga siempre. Con mucho cariño, Alma González Beltrán. Gracias, hermana Almita. Dios le bendiga. Gracias por estar siempre en sintonía del programa. También dice, buenos días, hermana Normita y Almita. Les mandamos un fuerte abrazo. Es de mucha bendición este programa. Atentamente, Abby y Moisés. Gracias porque Moisésito ya no nos había escrito. Ya estábamos tristes acá porque no habíamos oído ahí que nos escribiera.
Buenos días, les saluda hermana Lori agradeciendo por estos temas tan importantes sobre todo este tema de la sabiduría. Bendiciones, hermana Normita y Almita. Gracias, hermana Lori. Gracias a cada una de las que están en sintonía por ahí. Siempre nos dicen, aunque no le escriba, la estoy escuchando. Gracias a Dios por todas esas hermanas que están ahí, hermanos que están ahí escuchando el programa. Les bendecimos, les amamos con todo nuestro corazón y oramos por toda nuestra audiencia, ¿verdad? Y clamamos al Señor que todos estos consejos penetren en el fondo de sus corazones. Ahí tenemos, ¿verdad?, un saludito desde Facebook. Inca Morales también nos saluda, dice: feliz y bendecido miércoles para ustedes. Gracias por llenarnos de bendiciones cada día, dice. Gracias, saludos, amiga, Dios te bendiga. Y gracias por estar ahí atenta al programa también. Bueno, yo creo que solo eso, ¿verdad? Sí. Bueno, les bendecimos, hermanos y hermanas que están en sintonía. Les amamos, les enviamos nuestro abrazo de siempre desde acá de Guatemala para el mundo. Que el Señor les prospere todo lo que ustedes estén realizando este día y les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.